Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración de la palabra de Dios del segundo domingo de la Cuaresma del ciclo B. Nos acompaña el coro Morada Santa de la Comunidad Católica de Madera, California. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor. 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 El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerza me salvó. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Ofrecemos este servicio por todos los enfermos, los que están en casa o en los asilos de ancianos u hospitales, por los viajeros, por los que están privados de su libertad, por los que trabajan bajo las inclemencias del tiempo. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio a un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado tu hijo único,
Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema de la palabra litúrgica de Dios en este segundo domingo de la Cuaresma lo he llamado así: la prueba de la fe y fe en toda prueba. Es la fe que tiene sus frutos. Cuando una persona cree, confía, entonces su vida, sus actitudes, sus acciones, sus palabras tienen una visión distinta a los que no tienen fe. En ellos se suscita la esperanza porque recuerdan un pasado lleno de dificultades que solo pudieron superar movidos por la fe, pero también un futuro lleno de promesas y que solamente se alcanza con la fuerza del amor. Estas 3 virtudes teologales son indispensables y siempre van juntas. La fe es como el vínculo que une precisamente el espíritu humano con el espíritu de Dios. La fe es el puente del cielo y la tierra. La fe es el único medio por el cual podemos estar seguros de que Dios existe, estamos en su presencia y que Él no nos defrauda. La certeza de la fe no siempre se da en todos los aspectos de nuestra vida. Hay momentos que no sentimos a Dios cerca. Esa certeza de la fe no siempre es evidente. Por lo tanto, tenemos que reconocer que la fe precisamente es confiar en aquello que no siempre entendemos, que no vemos, y que con todo confiamos que así es y así será, porque también así ha sido. Esta es una visión típicamente de la salvación que ha sido revelada a través de las páginas de la Biblia o escrituras sagradas y que dan testimonio de un pueblo o de varios pueblos más bien, de una fe o de varias formas de expresar la fe en el único Dios. Estamos hablando de 3 pueblos
que han sido llamados por Dios, con quienes Dios ha pactado una alianza, un contrato, un compromiso. Dios nunca falla en sus promesas, en esa gran alianza que ha preparado para toda la humanidad y que estuvo preparándose a lo largo de toda la historia, comenzando esa alianza con nuestros primeros padres, desde que Dios se compromete a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado, cuando le promete a la descendencia de la mujer que le aplastaría la cabeza con el solo talón de su pie, a la serpiente que representa el mal. Desde el primer instante de la creación de la humanidad, Dios nos mira con compasión. Él sabe que somos débiles, pecadores, inconsistentes. Decide salir al encuentro de cada hombre y de cada mujer. Y lo hace por medio de señales, de gestos, de acciones de salvación. Pero no quiere llevar a cabo su plan salvífico o historia de salvación si el ser humano no participa de ese plan o de esa obra. Esta afirmación que hemos hecho de la prueba de la fe es difícil de explicar, porque tratamos de decirle a los que creen que ellos han hecho una decisión, libremente han aceptado la fe en ese único Dios, pero Dios no puede faltar a su propio juramento, ni a su propio designio de hacer del hombre y la mujer una persona libre, que acepte lo que el Señor le propone. Aceptar a un Dios que se compromete de ser amigo del ser humano. Pero también nosotros sabemos que no es fácil creer en Dios, aquel ser supremo que no vemos y que sin embargo en el interior de la conciencia del hombre y la mujer que tiene fe y que sabe que es Dios quien le habla, Dios quien se revela, Dios quien actúa, que se manifiesta, no es fácil comprobar o hacer palpable la presencia de Dios como se hace cualquier investigación científica o histórica o antropológica o arqueológica. Eso no significa que el creyente vive ilusionado de cosas que aunque no puede ver, simplemente le dan tranquilidad. La fe no es algo que nos puede traer provecho material. La fe es la roca firme de la confianza que tenemos en nosotros mismos, en los demás y en aquel que llamamos Dios, que es quien nos hizo y que somos suyos. La prueba de la fe no es fácil pasarla. Una de dos: o creemos en Dios y no necesitamos que nos explique nada porque ya creemos y confiamos en esa palabra revelada de Dios, o hay aquellos que no creen y por lo tanto ninguna explicación les basta. Los que creen no necesitan explicación alguna. Los que no creen, ninguna explicación es suficiente. Entonces, habrá un punto medio. Habrá una forma de encontrarnos, aquellos que decimos tener fe en Dios y aquellos que no creen en el Ser Supremo. La palabra de Dios valora la dignidad de cada hombre y cada mujer, aun cuando duden de la presencia de Dios, porque Dios mismo sabe que es difícil hacerse presente cuando las personas no tienen fe. Hay demasiado ruido en sus conciencias o en su vida. No saben apreciar cómo Dios ha venido llamando a los pueblos todos de la tierra para que por la fe reconozcan su presencia. La fe es la única que nos permite ir más allá de aquello que tocamos, que escuchamos, que probamos con la boca, que olemos, que sentimos. Porque la fe es algo espiritual y no solamente material o que tiene que ver con los sentidos. Hoy vemos la prueba clásica de la fe. Cuando Abraham tiene toda una ilusión con su hijo que tanto ama. Él sabía que Dios puede hacerlo todo. De la nada puede sacar la vida, como lo había hecho con él y su esposa siendo estériles, y de los cuales nació Isaac. Y ahora que tan encariñado está con él, Dios le pide: toma a tu hijo único, Isaac,
a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios les había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. Indudablemente Abraham estaba lleno de lágrimas. Sabía que aquel mismo hijo que tanto le había pedido a Dios, ahora era Dios quien se lo llevaba. Pues a Dios pertenecemos. Nuestra vida, nuestras familias, los hijos, las propiedades, el trabajo, todo lo que tenemos lo tenemos como regalo de Dios. Aquí viene la prueba de la fe. ¿Estamos dispuestos a sacrificarlo todo por amor a Dios? O si Dios me lo pidiera, ¿podría regresárselo? Porque de Él vino todo. Quiere decir que todo le pertenece a Dios. Suena cruel, pero más bien hablemos de justicia y no de crueldad. Crueldad es cuando una persona se propone hacer el daño a otra. Dios no busca hacer el mal a nadie, pero si quiere darse por enterado, si el ser humano es capaz de confiar absolutamente en su palabra, sin que no haya nada ni nadie que impida que nuestra fe esté totalmente centrada en Dios, ni en nosotros mismos, ni en nuestros hijos, ni en el trabajo, ni en el dinero, ni en nada de lo material que nos rodea. ¿Está nuestra fe a prueba? Por supuesto que sí. El segundo aspecto de esta reflexión lo he llamado la fe en toda prueba. Y solamente así podemos ver cómo la prueba de la fe se demuestra precisamente en cada acción, en cada aspecto de lo que se compone nuestro sí a Dios. Un aspecto de entrega total, pero también una actitud de humildad, sabiendo que todo lo recibimos de Dios y que Dios tiene todo el derecho de retirarlo de nosotros si a Él bien le complace. Y a Él nadie le puede juzgar porque Dios es justo. Dios nunca pedirá algo a cambio de nada. A nadie le debe Dios nada. Nosotros le debemos a Dios. Dios no nos debe nada a nadie. Por lo tanto, la prueba de la fe está en todo momento, en toda tormenta de nuestra vida, en todas las guerras de este mundo, en todas las crisis, sean económicas, sean de aspecto moral, sea de trabajo, de cualquier tipo de prueba. Dios nos está invitando constantemente a confiar en su providencia, en su palabra, en su promesa. Pero como dice un refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. No podemos solamente rezar sin poner nuestro granito de arena. Tampoco podemos poner costales de arena en una construcción donde Dios no está presente. ¿Cuántas personas se dedican a hacer dinero, 2 o 3 trabajos? O ahora que hay tanta crisis en el aspecto financiero de las familias, de las empresas, de la sociedad, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Más bien deberíamos preguntarnos, ¿dónde estaba Dios cuando todo parecía ir muy bien? Cuando una familia tenía 2 o 3 carros, 2 o 3 casas, ¿dónde estaba Dios en aquel tiempo? ¿Se acordaban de Dios? ¿O nomás lo dejaron para si tenían tiempo de ir a la iglesia? Para si había chance de ir a visitar a la familia en México y entonces allá podían visitar una iglesia. O en otro país de donde vengamos, donde quiera la palabra de Dios es proclamada por la iglesia y todos tienen acceso a escuchar lo que Dios tiene que decir domingo tras domingo. Pero Dios jamás impondrá por la fuerza la fe. Las personas tienen que escoger y dar prioridad a la escucha de la palabra de Dios, a la celebración de esa fe suscitada por la misma palabra del Señor y a los sacramentos, confesarse, comulgar y sobre todo durante la semana a llevar a la práctica la fe en Dios. Dios es uno solo para los musulmanes, para los judíos, para los cristianos, para los hindúes. Dios es uno. Y aunque hay muchas expresiones de fe, nosotros tenemos que reconocer que debemos demostrar esa fe con frutos de humanismo, de respeto, de aprecio a nuestra dignidad, porque una fe sin obras es muerta. Son estos 4 aspectos del mensaje de Abraham hoy. Del mensaje
del plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Cuando lloras por algo que intentaste y tratas de ocultar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Ten paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Ten paz en medio de la tormenta. Claro que sí. Paz en medio de la tormenta es lo que Dios nos da en este tiempo de la Cuaresma, tiempo de ayuno, tiempo de oración, tiempo de penitencia, de confiar más y más en la palabra de Dios, la única que nos da la paz en medio de tanta crisis, de tantas tormentas, de tantas tempestades que nos agobian y que hoy nos dice el Señor: ¿quién estará contra ti? Yo que he resucitado de entre la muerte y de tanto dolor para darte vida. Dice Pablo a sus primeros seguidores, pero que ya habían recibido la fe por otros cristianos que venían de las primeras comunidades de la región del Mediterráneo y habían llegado a Roma. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios mismo es quien los perdona? Dios no puede estar en contra de aquellos mismos que Él ha llamado. ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por cada uno? Hoy el Evangelio describe cómo la voz del Padre se expresa una vez más, ya no dirigiendo la voz hacia su propio Hijo para confirmarlo en su misión mesiánica,
sino para que los demás escuchen, que deben venir a su Hijo Jesucristo, a quien deben escuchar. La voz del Padre se dirige a Pedro, Santiago y Juan para que sea claro que es a Jesús a quien deben escuchar. Nos preguntamos, ¿acaso los cristianos hemos malinterpretado las escrituras hebreas? ¿La Tanaj? Por supuesto que no. Hay un documento de la Pontificia Comisión Bíblica llamado El pueblo judío y las escrituras sagradas en la Biblia cristiana, en la cual se nos describe cómo hay una continuidad y discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que yo prefiero mejor llamar Primer Testamento y Nuevo Testamento o Testamento Final. Para concluir esta meditación de la palabra de Dios, recordemos cómo en esa historia de Israel se abre al pueblo escogido horizontes de un futuro maravilloso, una posteridad o promesa a Abraham, un hábitat, una tierra, la perenidad más allá de las crisis y los momentos de toda prueba, gracias a la fidelidad de Dios, la venida de un orden político ideal, o sea, el reino de Dios, el mesianismo, y cómo desde el principio está prevista una irradiación universal de la bendición de Abraham. La salvación dada por Dios debe llegar a los extremos de la tierra, y efectivamente Cristo Jesús ofrece la salvación al mundo entero. La continuidad y discontinuidad significan que por un lado el cristianismo en realidad es una realización histórica de todas las promesas del judaísmo, pero al mismo tiempo respeta al judaísmo como tal, ya que la fe implica la libertad de las personas. Y mientras ellos libremente no reconozcan que Jesús es el Mesías, Dios en persona, no se les puede forzar a que dejen su fe judía, sino que debemos aprender a respetarles a ellos como nuestros hermanos mayores en la fe, pidiendo a Dios por ellos para que tarde que temprano reconozcan que la bendición de Abraham es para 3 pueblos y no solamente para uno solo. Para el pueblo judío por medio de Isaac, para el pueblo musulmán por medio de Ismael y para el pueblo cristiano por medio de Jesucristo. Vamos a continuar recordando que con esta ceremonia o esta celebración religiosa han quedado cancelados muchos elementos que, aunque sean importantes para el pueblo judío, para la fe cristiana ya no son necesarios, como la circuncisión, los sacrificios de animales, normas dietéticas. Lo que ahora importa es la fe, una fe a toda prueba y una fe que se demuestra precisamente en todas las cosas que le entregamos a Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto que Él, tan bajo que no puedo estar más bajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor.
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.